Hola compañeros, somos el grupo 4 de la unidad curricular Métodos Avanzados de Investigación, orientados por la docente Mariela Alejo, del doctorado en Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, del Instituto Pedagógico de Caracas. En este momento le vamos a hacer una contextualización y abordaje de los métodos de investigación cualitativa, específicamente fenomenología hermenéutica gadameriana. El grupo está formado por Lida Gómez, Gina Ibargüen, Claudia Serrano, Harriet Durán y Kelly Mebarak. Esperamos este trabajo sea de su total agrado. Hans Georg Gadamer fue un filósofo alemán discípulo de Heidegger, otro pensador alemán considerado el más influyente del siglo XX. Nació en Marburgo en 1900 y falleció en el 2002. Se licenció con una tesis doctoral en filosofía en 1922 e hizo aportaciones relevantes en el campo de la hermenéutica, la filosofía y la estética. Para él, la fenomenología está relacionada con la comprensión del ser humano y de su experiencia del mundo, y que ésta no solo se ocupa de las estructuras de las experiencias, sino como la interpretación y el lenguaje configuran nuestra percepción de la realidad. A su vez, define la hermenéutica como el modo fundamental del Dasein, es decir, cómo aquella experiencia humana esencialmente interpretativa desde el acontecimiento de la comprensión y el diálogo, teniendo como horizonte la conciencia histórico-lingüística de la tradición. Se le llama fenomenología hermenéutica gadameriana a la combinación de la fenomenología y la hermenéutica para abordar la comprensión humana. Él sostiene que la interpretación es un proceso activo donde el significado emerge a través del diálogo y la interacción con el contexto. A diferencia de una fenomenología estrictamente descriptiva, su enfoque destaca la historicidad y la influencia del lenguaje en nuestra comprensión. En este marco, la experiencia se revela no solo en su apariencia, sino también en el contexto cultural y temporal que la configura. Así, la fenomenología hermenéutica busca entender cómo los significados se construyen y se transforman a través de la interacción interpretativa. Se centra en la hermenéutica y la interpretación. Para Gadamer, comprender es siempre estar pendiente del hacer, de la historia y de la tradición que determinan al sujeto en el aquí y en el ahora, y que provocan la apertura hacia el diálogo en que ha surgido el enunciado en que se presenta, la primacía hermenéutica de la pregunta. O sea, con la pregunta, lo preguntado es colocado bajo una determinada perspectiva. El que surja una pregunta supone siempre introducir una cierta ruptura en el ser de lo preguntado. Las principales características de la fenomenología hermenéutica gadameriana es el diálogo y la historicidad. Respecto al diálogo, dice que la interpretación es un proceso dialógico. Gadamer sostiene que el verdadero entendimiento se produce a través de la conversación y de la interacción con los otros. En cuanto a la historicidad, la comprensión está influenciada por la historia y por la cultura del intérprete. Gadamer enfatiza que nuestras experiencias pasadas y contextos afectan cómo interpretamos el presente. Otra de las características es la fusión de horizontes. Gadamer propone que la comprensión ocurre cuando se produce un encuentro entre el horizonte del intérprete y el horizonte del interpretado. Ese encuentro, ese diálogo permite la expansión de ambos horizontes. Otra de las características es el lenguaje. El lenguaje es fundamental en la hermenéutica gadameriana porque a través de él se revela el significado y se establece la comunicación entre el intérprete y el fenómeno. Otra de las características es los prejuicios. Gadamer considera que los prejuicios, en el sentido de las opiniones preconcebidas, no son necesariamente negativos, son parte de nuestra perspectiva y pueden enriquecer la comprensión si se reconocen y si se examinan. Hola, mi nombre es Kelly Mebarat y en esta oportunidad voy a hablarles un poco de los límites de la razón histórica. Desde la perspectiva de Gadamer,
Los límites de la razón histórica se relacionan con su concepción de la comprensión y la hermenéutica. Para Gadamer, en su obra clave Verdad y Método, critica las pretensiones de objetividad que habían en las corrientes históricas y hermenéuticas anteriores, como las propuestas por Dilthey, y establece que la razón histórica está inevitablemente condicionada por situaciones del intérprete. Vamos a mencionar 4 aspectos importantes que vamos a destacar dentro de estos límites de la razón histórica. El número 1 es la crítica a la objetividad de la historia. Uno de los principales límites que Gadamer identifica en la razón histórica es la creencia en la objetividad absoluta de la historia y en la capacidad de los historiadores de acceder al pasado tal como fue sin la influencia de su contexto o subjetividad. Gadamer cuestiona un supuesto al destacar que no existe un punto de vista neutral o fuera del tiempo desde el cual se pueda acceder al pasado de manera pura y objetiva. La historia misma está mediada por la interpretación, lo que conocemos como hechos históricos. No son realidades que podemos observar directamente, sino narrativas que ya están interpretadas a través del filtro del lenguaje, de los valores de la época y de las necesidades de los intérpretes contemporáneos. El segundo aspecto es el papel de los prejuicios. Los prejuicios no es algo neutral, sino que siempre está condicionada por el horizonte del intérprete. Para Gadamer no podemos acceder a un pasado sin mediación, sino que siempre interpretamos el pasado a la luz de nuestro presente. Los horizontes temporales del pasado y del presente deben funcionarse en lo que él llama una fusión de horizontes. Otro límite de la razón histórica desde la perspectiva de Gadamer está relacionada con su concepción de la comprensión como diálogo. Gadamer, influenciado por Heidegger, ve la comprensión no como un proceso en el que simplemente se reconstruye el pasado, sino como un encuentro entre el pasado y el presente, un diálogo entre el intérprete y la tradición. Es decir, nuestra comprensión del pasado está condicionada por nuestro presente, nuestras experiencias y nuestras propias preguntas. Esto implica que la objetividad histórica absoluta es una ilusión. El cuarto aspecto es la historiosidad del intérprete. Gadamer argumenta que el historiador o el intérprete no está fuera de la historia, sino que forma parte de ella, por lo tanto, no puede adoptar una postura objetiva o exterior frente a los hechos históricos. Esto significa que la razón histórica está limitada por la historiosidad del propio intérprete. No es posible trascender completamente las influencias de nuestra época y cultura al intentar interpretar los eventos del pasado en lugar de aspirar a una objetividad inalcanzable. Gadamer nos invita a reconocer y reflexionar sobre nuestras propias preconcepciones para dialogar en el pasado de manera productiva. Aspectos relevantes de la escuela de Dilthey. Está la comprensión de las ciencias sociales. Proporciona un marco teórico para comprender los fenómenos complejos como la cultura, la historia y las relaciones sociales. La interpretación de texto es fundamental para la interpretación de textos literarios, históricos, filosóficos, entre otros. También está la educación porque influye en la forma en que entendemos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y desde el campo de la psicología se utiliza en la comprensión de los procesos mentales y la construcción de los significados. En resumen, la hermenéutica de Dilthey ofrece enfoque valioso para comprender la complejidad de la experiencia humana y las diversas formas en que se expresa. Su legado continúa siendo una fuente de inspiración para investigadores y pensadores de diferentes disciplinas. ¿Cómo aplicamos la hermenéutica de Dilthey en la investigación? Bueno, la hermenéutica se utiliza en la investigación para comprender los significados subjetivos. La investigación hermenéutica busca penetrar en el mundo subjetivo de los individuos y de los grupos, tratando de comprender los significados que atribuyen a sus experiencias, acciones y creaciones.
En cuanto a la interpretación de textos y documentos, los textos, desde los literarios hasta los históricos, son considerados como expresiones de la vida humana. La hermenéutica permite desentrañar los significados ocultos y las intenciones de sus autores. En cuanto a analizar las prácticas culturales como los rituales, las tradiciones y las costumbres son interpretadas como expresiones de una determinada visión del mundo. Y en la reconstrucción de los contextos históricos, la hermenéutica nos permite reconstruir los contextos históricos en los que se produjeron distintos eventos o fenómenos culturales. Y para terminar, vamos a ver 4 pasos importantes o claves dentro de una investigación hermenéutica. El primero es que el investigador debe tener una inmersión con el objeto de estudio. Debe sumergirse en el mundo del objeto de estudio, tratando de comprender desde su interior. El segundo es el círculo o el giro hermenéutico. La comprensión se produce a través de un proceso circular en el que la comprensión del todo depende de la comprensión de las partes y viceversa. Está la empatía. El investigador debe de tratar de ponerse en el lugar de los sujetos de estudio, comprendiendo sus experiencias y perspectivas. Y por último, tenemos la interpretación. La interpretación es un proceso en el que el investigador construye significados a partir de los datos recogidos. Y en conclusión, la hermenéutica de Dilthey ofrece un enfoque valioso para la investigación en las ciencias humanas, al permitir una comprensión profunda y contextualizada de los fenómenos sociales y culturales. Contribuyen a enriquecer nuestro conocimiento sobre el mundo y nosotros mismos. Buenas. Me corresponde hablar sobre el giro hermenéutico, la relación entre la hermenéutica y el deconstructivismo. Hermenéutica gadameriana. Para empezar, es importante entender qué es la hermenéutica desde el punto de vista de Gadamer. No estamos hablando solo de un método para interpretar texto, sino de un enfoque que abarca toda la experiencia humana. Gadamer nos invita a pensar en la interpretación como algo fundamental en nuestra vida diaria, no solo cuando leemos, sino también cuando interactuamos con otras personas o reflexionamos sobre algo que sucede a nuestro alrededor. Esta forma de comprender el mundo está profundamente influenciada por Martin Heidegger, su maestro. Heidegger nos enseñó que estamos siempre inmersos en un mundo donde ya todo está interpretado y que no podemos escapar de ello. Sin embargo, Gadamer da un paso más al integrar esta idea, al integrar a esta idea la temporalidad. La comprensión no es algo estático que obtenemos una vez y para siempre. Al contrario, cambia a medida que cambia nuestra historia y nuestra experiencia. Cada nueva interpretación de un texto, una obra de arte o una situación cotidiana es única porque se inserta un nuevo contexto cultural e histórico. Este enfoque es lo que se llama giro hermenéutico, que muestra, que muestra a la interpretación como un proceso abierto y en constante evolución. Ahora nos centraremos en la relación entre la hermenéutica de Gadamer y la desconstrucción de Derrida. Como muchos saben, Derrida introdujo el concepto de logocentrismo para criticar la obsesión de la filosofía occidental con la presencia del significado. En su opinión, el significado nunca está completamente presente, siempre está en movimiento, en juego, y lo que intentamos hacer es captar algo que siempre se nos va a escapar. Ahora hablaremos del lenguaje en la hermenéutica. Nuestro pensador, Gadamer, sostiene que el lenguaje es el medio a través del cual interpretamos el mundo. Toda interpretación ocurre a través de él y por tanto,
Comprender algo es inherentemente un acto lingüístico. En el lenguaje encontramos la conversación. Para Gadamer, esta no es solo un intercambio de palabras, sino el proceso mediante el cual llegamos a la comprensión. Es una interacción que siempre está en movimiento y que nunca llega a una conclusión final. Un aspecto importante del lenguaje en la hermenéutica es la multiplicidad de significados. Gadamer nos explica esto diciendo que las palabras tienen múltiples significados, pero esto no es una debilidad, más bien muestra la riqueza del lenguaje y cómo cada conversación abre nuevas posibilidades de interpretación. También nos habla sobre la comprensión como una interpretación activa, explicándonos que la comprensión es siempre una interpretación. No es solo captar un significado ya dado, sino un proceso de dar sentido al contexto del diálogo. El arte de interpretar es la esencia en la hermenéutica, en la interpretación de textos, sobre todo en las humanidades y las ciencias sociales. La investigación cualitativa trata de comprender esa subjetividad y la complejidad del mundo social en el que vivimos. La hermenéutica tiende a ser una interpretación de la experiencia humana y la realidad social. En este círculo hermenéutico, Gadamer hace la creación de su libro El giro hermenéutico, donde reconoce que el entendimiento no es un acto solidario, sino un diálogo continuo con el otro y con el mundo, donde el lenguaje juega un papel crucial como mediador. En esta obra también se examinan las grandes contribuciones de Husserl y Heidegger, quienes han influido significativamente en la concepción contemporánea de la hermenéutica y cómo sus ideas han llevado a una comprensión más profunda de esta intersubjetividad como un elemento esencial en la existencia humana. Gadamer relaciona la hermenéutica con otras corrientes filosóficas. Dentro de estas corrientes retoma la fenomenología, especialmente en la obra de Martin Heidegger, donde explica que se transforma la filosofía en una filosofía hermenéutica, donde la comprensión y la interpretación se convierten en elementos centrales para acceder al ser de los sujetos y de la institucionalidad. Este enlace entre la fenomenología y la hermenéutica marca un cambio significativo en la filosofía, donde la interpretación no es solo un método, sino una forma ontológica de estar en el mundo. La hermenéutica también juega un papel importante en la ética y la filosofía, donde ayuda a cuestionar y comprender las normas, los valores que nos guían, nuestras acciones y decisiones. Al enfocarse esta en la interpretación y el significado, la hermenéutica permite una reflexión más profunda sobre las cuestiones morales y existenciales que enfrentamos como individuo y como sociedad. Bueno, finalmente la hermenéutica ha tenido un impacto en la filosofía analítica, especialmente en la filosofía del lenguaje y la mente, donde las cuestiones de significado, referencia e interpretación son fundamentales, aunque la filosofía analítica ha tenido algunas dificultades al enfocarse. Continuando con la relación entre la hermenéutica con otras disciplinas, encontramos al existencialismo. Hay una estrecha relación particularmente en la forma en que ambos abordan la condición humana y la búsqueda del significado. El existencialismo, como lo plantea Sartre, enfatiza en la libertad individual y la responsabilidad en la creación de significado, mientras que la hermenéutica se centra en cómo este significado se construye y se comprende a través de la interpretación. Esta interpretación compartida y la historia. Además, Gadamer, en su libro El giro hermenéutico, dialoga también con el neocantismo y el vitalismo, corrientes que denominaron el pensamiento filosófico en las primeras décadas del siglo XX. El neocantismo, por su parte, con su énfasis en la lógica y en la teoría del conocimiento, y el vitalismo, con su enfoque en la vida y en la experiencia, contrastan con la hermenéutica, ya que la hermenéutica busca comprender la existencia
a través de la interpretación y el lenguaje. La hermenéutica también ha interactuado con el pragmatismo. Especialmente en la forma en que ambas corrientes ven la verdad y el significado como algo que se desarrolla en la práctica y en la acción. El pragmatismo se centra en la actualidad y en la eficacia de las ideas en la experiencia y en experiencias concretas. La hermenéutica pone un especial énfasis en la comprensión y la interpretación como prácticas fundamentales para acceder a la verdad. El enfoque hermenéutico ofrece herramientas para navegar en la complejidad, en un mundo en donde es cada vez más globalizado, cada vez más digitalizado, más allá de una teoría, tiene la intención de trascender a una práctica, a la forma como nos relacionamos, cómo nos interactuamos con el mundo, cómo interactuamos en el contexto contemporáneo, ya que la hermenéutica en este contexto, en el posmodernismo, ha influido en su escepticismo hacia las narrativas totalizadoras y su interés en la pluralidad de interpretaciones y la perspectiva. La hermenéutica, con su enfoque en la interpretación abierta y en el diálogo, complementa la visión posmoderna de la subjetividad y la realidad como construcciones interpretativas. La perspectiva hermenéutica, aunque ampliamente adoptada y respetada por su profundidad interpretativa y su capacidad para enriquecer la comprensión de textos, experiencias y fenómenos sociales, no está exenta de críticas. Principalmente estas críticas van hacia su tendencia sobre la subjetividad e intersubjetividad, sobre la interpretación subjetiva, lo que puede llevar a una pluralidad en significados que dificulta en algunas ocasiones la verdad objetiva. Para este proceso vamos a contemplar el ciudadano en dos mundos. Un ciudadano que vivió en la antigua Grecia, que estaba influenciado 100% por la filosofía. Estaba influenciado por en busca de ese saber, donde se hacían reuniones continuas para discutir cualquier fenómeno en observación. Pero más adelante, con el avance del tiempo, la ciencia viene a cubrir todos esos procesos, todas esas falencias que de pronto dentro de la filosofía quedaron sin cubrir. Esto trajo como consecuencia entonces que aportes como la religión quedaran rezagadas a una parte y expresiones artísticas comenzaran a surgir, ya que la ciencia permitió un avance mucho más rápido de esta expresión humana. Es por ello que entonces nos debemos remitir a aquellos postulados que nos traía Aristóteles, donde la idea de la filosofía práctica está asociado al logos que busca el ser humano, ese conocimiento que quiere tratar de conseguir a diario, ese poder elegir, tener que elegir y saber o tener que encontrar lo bueno en cualquier situación concreta. Esto quiere decir que el conocimiento tiene que aplicarse a un contexto determinado y por tal motivo no puede generalizarse a cualquier ser humano. Cada quien tendrá que afrontar bajo sus propios conceptos, bajo sus propias percepciones, cómo va a vivir ese conocimiento y por supuesto entonces daría un enfoque más allá del desarrollo de esa filosofía práctica. Ahora bien, tenemos entonces que en esa búsqueda o en ese conocimiento, Aristóteles y Platón nos van a mostrar dos grandes diferencias en los términos de la historicidad y en los términos de la verdad. Platón sigue conservando aquellas fracciones simples en las cuales él bajo los procesos
de disertación busca esa verdad, pero Aristóteles se va un poco más profundo, donde él requiere un poco más de conocimiento, un poco más de observación de fenómenos, precisamente para dar respuesta a eso. Entonces, aunque Platón se basa en términos históricos, conserva mucho lo que es el tradicionalismo, Aristóteles entonces comienza a abrirnos unas nuevas puertas hacia el conocimiento. Es por ello que entonces quedamos en manos de la razón y esa filosofía práctica, donde vamos a tener la racionalidad de la praxis humanas versus la racionalidad de la filosofía práctica. ¿Esto por qué? Porque estamos en un continuo cambio, estamos enfocados en unos contextos diferentes, entonces tenemos que diferenciar muy bien entre lo que esa filosofía práctica nos puede aportar y lo que la razón en sí dentro de cada uno de los comportamientos humanos nos puede traer para tratar de explicar cada una de nuestras realidades. He aquí donde caemos en el aucomene, que es ese mundo habitado. Este es un término acuñado desde la antigua Grecia, sobre todo utilizado en las campañas militares de Alejandro Magno, donde él buscaba esparcir todo su imperio persa. Entonces el aucomene, ese mundo habitado, nos va a mostrar una extensión continua del mismo, que si nos remontamos a nuestra época actual, entonces ha sufrido un desplazamiento bastante fuerte, sobre todo en términos de la culturalidad y en los términos de comprender nuestro propio contexto. Ese desplazamiento también se produce en los ámbitos del pensamiento, como por ejemplo los avances tecnológicos en términos de las comunicaciones. Ha permitido entonces que ese mundo habitado, que esa nueva extensión del mundo habitado ya se haga un poco más pequeño, porque podemos plantear nuevos procesos de comunicación y se pueden plantear nuevas realidades y nuevos contextos. Entonces, a la medida que el mundo también va avanzando, también el ámbito del pensamiento también tiene que avanzar. Cada uno debe ir a la mano para tratar de explicar cada uno de los fenómenos que puede observar el ser humano. Es por ello que Hans Gregor Gadamer nos va a dejar unas frases muy profundas en las cuales dice que es posible que vivamos en un mundo en el que predomina el adaptarse, la reglamentación y la valoración excesiva de toda capacidad de adaptación. Sin embargo, siempre intentaremos defendernos de esa excesiva presión para que nos adaptemos. Es en esto donde también se encuentra siempre la posibilidad de que nos comuniquemos los unos a los otros. En consecuencia, quizás no deberíamos hablar del fin de la filosofía hasta que no se produzca un fin del preguntar. Aunque es cierto que si un día se acaba de preguntar, se habrá acabado también el pensamiento. Entonces, para poder cerrar todo este conocimiento que nos está dejando Gadamer en todo su proceso hermenéutico, nos damos cuenta que la filosofía nos va a ir acompañando siempre en el proceso para entender nuestros contextos, esa adaptación que el ser humano tiene que vivir, dado por los avances tecnológicos, dado por procesos políticos, dado por procesos demográficos. Entonces el ser humano siempre está en una constante adaptación. Por eso la fenomenología hermenéutica de Gadamer nos va a permitir en cada uno de esos momentos, en cada uno de esos desplazamientos que hablábamos anteriormente, que la filosofía también nos permita aportar, entender cada una de las vivencias que los seres humanos van teniendo y, por supuesto, dar una interpretación de los mismos. Con esto queremos dar por finalizada nuestra charla. Esperamos que haya sido de su agrado, que hayan podido obtener algunos conceptos claves para poder cerrar el ciclo de todo lo que es la fenomenología. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima.